Sean bienvenidos amantes de los videojuegos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los iconos más grandes de la historia de los videojuegos, la PlayStation 1. Esta consola revolucionó la industria y aunque probablemente jugaste con ella, hay algunas curiosidades que tal vez no conocías. Así que ajusta tu memoria porque estos son 8 datos que quizás no conocías sobre la legendaria PlayStation 1. Número 1. El nacimiento accidental de la PlayStation 1. Todo empezó cuando Sony trabajaba con Nintendo en los años 90 para crear un periférico para la Super Nintendo que leyera CDs, pero en el último minuto Nintendo decidió romper el trato y aliarse con Philips. Eso dejó a Sony furiosa. En lugar de rendirse, tomaron la tecnología que ya habían desarrollado y decidieron crear su propia consola. Y sí, así nació la PlayStation. Vaya manera de empezar, ¿eh? Número 2. El diseño de la consola. Una de las cosas más icónicas de la PlayStation 1 es su diseño. Pero, ¿por qué tenía esa forma? Resulta que el tamaño y la estructura de la consola fueron pensados para parecerse a un equipo de alta fidelidad de la época, como un reproductor de CD que encajaría perfectamente en el salón de cualquier casa. Además, el equipo de diseño de Sony quiso que fuera visualmente distinta de las consolas de cartucho de Nintendo y Sega, algo que la hizo ver moderna y tecnológica en su momento. Es que mírala, es una hermosura. Número 3. El secreto del arranque. El sonido de inicio de la PlayStation 1 es tan icónico que se ha quedado grabado en nuestras mentes. Pero, ¿sabías que ese sonido de arranque no es solo estético? En realidad, mientras escuchabas ese tono, la consola hacía un chequeo completo de tu CD. Si el disco no pasaba las pruebas, el tono sonaba diferente o la consola ni siquiera cargaba el juego. Así que el famoso arranque era en parte una forma de diagnóstico. PSX o PS1. Probablemente has escuchado a mucha gente referirse a la PlayStation original como PSX. ¿Pero por qué? Antes de que se llamara oficialmente PlayStation, el proyecto tenía el nombre en clave PSX. Curiosamente, ese nombre siguió pegado en algunos países. Además, años después, Sony lanzó un sistema multimedia en Japón llamado PSX, que era una combinación de consola y grabadora de vídeo. Aún así, muchos seguimos usando el término para referirnos a la clásica PS1. Número 5. Los discos negros. Uno de los detalles más distintivos de los juegos de PlayStation 1 era el color negro en la parte trasera de los discos. ¿Lo recuerdas? Mucha gente pensaba que esto tenía que ver con la protección contra la piratería, pero en realidad Sony lo hizo principalmente por estética y para diferenciarse de otras consolas. Sin embargo, eso no lo impidió que algunos jugadores creyeran que los discos negros eran indestructibles, aunque sabemos bien que no era el caso. Número 6. La trampa del Flick Trick. Si tu PlayStation 1 empezaba a tener problemas leyendo los discos, tal vez recuerdes un truco clásico. Sé lo que estás pensando, ¿eh? Y sí, es correcto. Poner la consola de lado o incluso al revés. Este truco no era magia. Tenía que ver con el desgaste del motor del lector del CD, que en muchos casos funcionaba mejor en esas posiciones, porque ayudaba a que el láser tuviera un ángulo más adecuado para leer los discos. Increíble, ¿no? Número 7. El primer juego en vender más de 10 millones. Uno de los momentos más importantes para la PlayStation 1 fue el lanzamiento del Final Fantasy VII. No solo revolucionó el género RPG con sus gráficos y su historia cinematográfica, sino que también se convirtió en el primer juego de la consola en vender más de 10 millones de copias en todo el mundo. Su éxito ayudó a consolidar a la PlayStation como la consola favorita de la época. Número 8. El control DualShock. Cuando la PlayStation salió por primera vez, el mando original no tenía joystick. ¿Lo recuerdas? No fue hasta 1997 cuando se lanzó el DualShock, el famoso control con 2 sticks analógicos y vibración, que transformó completamente la experiencia de juego. Juegos como Metal Gear Solid y Ape Escape aprovecharon al máximo esta tecnología, haciéndola fundamental para la evolución de los videojuegos en 3D. Sí, yo sé que te molaba que el mando vibrara. La PlayStation 1 no solo fue una consola que marcó una generación, sino que está llena de curiosidades y anécdotas que la hacen aún más interesante. ¿Conocías alguna de estas curiosidades? ¿O se me pasó alguna que crees que debería haber mencionado? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido retro. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.